Una excelente tarde para todos, apreciados centros de apoyo universitario, Fuerza Comercial que nos está acompañando y sobre todo a nuestros invitados del día de hoy. Tenemos invitados, ustedes allá y yo tengo unos invitados muy especiales aquí el día de hoy. Nuestro pretexto para encontrarnos, un pretexto relacionado con educación. Vamos a hablar de investigación en el aula, un tema que nos va a construir a ustedes y a mí. Aquí nuestros invitados, la profesora Cindy y el profesor José. Buenas tardes, ¿cómo me les ha ido? Yo aquí voy a dejar el micrófono porque quisiera que ellos se presentaran un poco, profesores con su experiencia. De allá del otro lado tenemos docentes, profesores, administrativos, docentes directivos, profesionales no docentes y muchas personas que quieren saber de investigación. Profesora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel, y buenas tardes a todas las personas que nos permiten estar el día de hoy con ustedes, acompañándonos y pues construyendo conocimiento y pensamiento entre ustedes y entre nosotros. Mi nombre es Cindy Perdomo Campo, soy indígena nasa del departamento del Cauca. Mao Chacuechansay, Ucue Cindy Perdomo Yaset, Hawa en Viajuyut. ¿Sí? Estoy diciendo que vengo del resguardo indígena de Pitayó en el municipio de Silvia, Cauca. Soy magíster en estudios sociales de la Universidad Pedagógica, licenciada en etnoeducación de la Universidad del Cauca y pues he tenido la fortuna de poder acompañar varios procesos de educación y de formulación de PEC, de modelos educativos, de currículos a nivel de comunidades indígenas hasta el momento. Y pues muy agradecida con Raquel que nos brinda este espacio y muy agradecida con el profe José Freddy que nos va a compartir mucho de sus conocimientos. Profe. Bueno, buenas tardes para todos, Raquel, profe Cindy, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Freddy Rodríguez. ¿Qué les digo yo? Mi experiencia como docente, 22 años de docente, los últimos 12 años en el ámbito universitario, universidades como la Manuela Beltrán, como la Santo Tomás, la Universidad del Minuto de Dios, Universidad de los Libertadores. He trabajado también con la policía en la General Santander, aquí en Bogotá, y tuve una experiencia en Pasto, también en la universidad de esta que ha sido desvinculada de la parte académica, la San Martín. La San Martín, sí, exactamente. Entonces he estado en el área del derecho, en el área de la filosofía, en el área de la teología o de la ética. Soy filósofo, tengo una maestría en filosofía, soy abogado, tengo especialidad en derecho administrativo y otra en derecho de familia. Entonces, pues he estado vinculado con varios aspectos a nivel de pedagógicos, a nivel de investigación y pues vamos a tratar de compartir en este espacio elementos muy sencillos, pero de pronto que nos pueden impactar, tanto en el ámbito de experiencia, ¿cierto?, la profe Cindy, y lógicamente dentro de mi ámbito también como experiencia y como un poco en la parte filosófica y un poco en la parte jurídica. Entonces, nuevamente bienvenidos y pues aquí estamos para compartir este hermoso espacio. Bueno, profesor José Freddy y profesora Cindy, yo les voy a sorprender a ustedes con la cantidad de invitados, lo emocionados que están del otro lado del país, y ustedes nos van a sorprender a nosotros con el conocimiento. Yo aquí voy a hacer la versión de la alumna asistente que representa a todo este país, así que seguramente llegaría a pasar por algunas impertinencias, me van a tener que disculpar de antemano los profesores porque yo voy a hacer la versión del modo como ustedes están allá. Vamos a participar de esta teleconferencia de la siguiente manera. Ustedes allí tienen un gestor colaborativo, una persona que va a participar con las preguntas y los va a acompañar en dicho proceso. Nuestros docentes aquí van a estar hablando y conversando sobre investigación en el aula, un buen pretexto para hablar de muchísimas cosas y de muchísimas herramientas que hay en cada uno de las aulas de clase. Dentro y fuera podemos hablar de investigación, pero tenemos que mirar a ver qué nos dicen los especialistas. Profesores,
En la última conferencia que tuvimos, les voy a contar un poquito, estuvimos hablando de pedagogía inversa y alcanzamos a ver un profesor que en vez de estar de frente, lo pusimos de cabeza. Creo que aquí en investigación en el aula podemos volver a acomodar ese profesor de cabeza, un poco entendiendo que el conocimiento es de un lado y del otro. Vamos a participar muchísimo, muchísimo. La pregunta es la piedad del pensamiento. Como la pregunta es la piedad del pensamiento, muchas preguntas que van a llegar acá, nuestros docentes van a estar pendientes, nuestros conferencistas van a estar pendientes de dar respuesta y no se preocupen. Si se nos inunda este foro de muchas respuestas, tendremos el fin de semana para que ellos nos sigan apoyando Esa es la idea, con ¿no? todas las dudas. Esa es la idea, que se inunde, que se explote pues este computador y el WhatsApp que está Lo por que ahí quiero sonando hacer ya. es darles, profesor, un parte de tranquilidad e indicarles que no se preocupen, que aquí las preguntas todas serán atendidas, toda nuestra polimodalidad lo permite, hay unas preguntas que se lanzarán en tiempo real y se dará respuesta, y hay otras que desde el mismo foro daremos respuesta sábado, domingo y lunes a todos nuestros asistentes a la conferencia. Vamos ahora yo quiero hacerles una invitación a nuestros gestores, nuestros directores, toda la fuerza comercial que los invitó a todos ustedes. Mándenme los nombres y fotografías. Tengo unas inmensas ganas de saludarlos, de saber quiénes están del otro lado, dónde están. La foto, vamos a sorprender a estos profesores y a estos conferencistas que se encuentran el día de hoy, que ellos nos van a sorprender con toda la información que vamos a construir y reconstruir. Comencemos con las preguntas. De aquí para allá, ¿habrá alguna preguntita que incentive a nuestros centros de apoyo? Claro que sí, Raquel, hay varias preguntas. Ya partiendo del elemento que su merced decía sobre si la educación o la investigación puede ser inversa, sí, yo parto de ese hecho, ¿cierto? Yo parto del elemento que la educación, la investigación es inversa siempre y cuando se argumenta adecuadamente, siempre y cuando hayan elementos y herramientas fundamentadas objetivamente, experimentalmente y racionalmente para poderlo hacer. Entonces, parto de ese elemento, no sé mi profe cómo... No, profe, yo creo que le damos la pregunta para que los compañeros comiencen Listo, bueno. a construir pensamiento y construir conocimiento. Listo, bueno. Entonces, hay varias preguntas, pero partimos de una pregunta muy elemental. Después nosotros vamos a indagar y a profundizar sobre esto. Y la primera pregunta es esta, ya la estoy señalando aquí. ¿En dónde se hace ciencia? Es la pregunta fundamental. Ahí vamos a dar algunos pilares, vamos a dar un contexto histórico, vamos a mirar la importancia de la investigación, pero la primera pregunta que nosotros, lógicamente, nos hacemos es ¿desde dónde se hace ciencia? ¿Desde dónde partimos para hacer ciencia? Entonces vamos a tener 2 minuticos para responder dónde se hace ciencia, y con esta pregunta comenzamos nuestra teleconferencia de hoy, la investigación en el aula. ¿Dónde se hace ciencia? 2 minuticos.
Muy bien, vamos entonces, estamos ya acá revisando profesora Cindy y profesor José. Tenemos aquí unas participaciones importantes, pero hay una en especial. Tenemos varias personas que no son de lengua hispana y que sabemos que están en esos lugares. Yo antes voy a pasar por la grosería de hacer una pregunta a la profesora Cindy. Cuando una comunidad recibe de una experta como es la profesora un saludo en un lenguaje diferente al lenguaje que nosotros tenemos y que es el oficial, ¿cómo lo siente? En la experiencia que usted ha tenido, no solamente desde Nariño, sino desde otros lugares del país, la experiencia que ha tenido usted con los estudiantes o con personas con las que interactúa. Bueno, yo sí creo que es bueno también compartir que los pueblos indígenas y los otros grupos étnicos como afros, porque en realidad no quiero cerrar la puerta y a los grupos afros, a los grupos raizales, palenqueros, al pueblo rom, ¿sí? que también forma parte de esa multidiversidad que existe dentro de nuestro país y de las diferentes culturas. Por supuesto que uno se siente muy reconocido. Recordemos que como grupos indígenas y grupos étnicos fue a partir de la Constitución de 1991 donde se hace un reconocimiento y se visibiliza esa diferencia étnica y esa diferencia cultural que tiene nuestro país. Entonces yo sí creo que muchos de los que están al otro lado, que son miembros de esas comunidades, se sienten reconocidos. Y la verdad me agrada mucho que el pueblo haya podido permitir que yo pueda estar aquí, porque siento que estoy representando de alguna manera a estas personas que están al otro lado y que necesitan ser escuchadas, y que el día de hoy también vamos a poder mostrar y visibilizar todas esas experiencias educativas propias que también se tienen. Eso quiere decir, profesora, que vamos a hablar de ciencia desde la inclusión, que es lo más importante. Nosotros los colombianos somos una diversidad, somos una multiculturalidad y por eso tenemos estas dos corrientes, a nuestro profesor y a nuestra profesora, que tienen orientaciones profesionales distintas, pero todas encaminadas a la educación. Es decir, el fin último es la formación y eso nos hace iguales. Desde la diferencia nos hace iguales, y esa diferencia desde el pueblo rum, desde las comunidades negras, comunidades indígenas y aún en las mismas comunidades mestizas hay unas diferencias. Hay diferencias de credo, hay diferencias de ideología, de modo de ver la vida. No es igual el estudiante que transcurre 20 minutos por carretera para llegar a su vereda y lo único que ve es verde, a estos estudiantes que tenemos en las grandes ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, que los tenemos aquí docentes que representan a esos estudiantes que rara vez ven esas maravillas naturales. Entonces, aquí lo que tenemos es una multiculturalidad y vamos a hablar de ciencia desde la multiculturalidad. Entonces, les voy a ir contando las respuestas que tenemos acá en el foro. Bueno, acá tengo unas. Aquí me debato entre la tecnología. Entre la tecnología. No soy cibernética nativa, profesora, esa es una debilidad, pero los profesores que tenemos allá sí tienen toda la intención de hacer una mejor labor que la de esta estudiante. Entonces, vamos a mirar aquí. Nos dice, desde Sahagún nos responden el profesor William Cifuentes, nos dice, ¿dónde hacer ciencia? En cualquier lugar. Nos responden aquí. Dice que se hace ciencia en todo lo que pueda ser susceptible de análisis. Y nos manda una foto de todos haciendo análisis de la pregunta. ¿Qué opina, profesora? Es complicado, ¿no? Sabemos que estamos dentro de la diversidad o multidiversidad, pero hay que puntualizar. Yo creo que hay que puntualizar, ser como de pronto llevar las cosas para el desarrollo y el bienestar de la educación y de la misma ciencia, ¿cierto? Yo no me atrevería a decir que ciencia se hace desde todas las partes, desde todos los rincones, desde todas las situaciones. No, yo puntualizaría, ¿cierto? Sin oponerme
a la respuesta del profesor William con todo respeto, ¿cierto? Yo no... Profesora Cindy, hacer ciencia, nos dicen desde Sahagún, desde cualquier lugar. ¿Qué opina? Yo, a diferencia del profe Frey, yo pienso que desde en todo momento y desde diferentes partes podemos hacer ciencia. Lo que pasa es que aquí su merced nos ha colocado de pronto a toda la parte, yo diría, muy exacta, ¿sí?, que tiene que ver con los procesos de investigación que ha acompañado el profe Freddy. Y su merced me coloca aquí, que es toda la parte de investigación social, donde yo le voy a pelear que la mamá cuando teje al lado de la niña está haciendo ciencia y está fortaleciendo la matemática, ¿sí? Me está colocando donde yo veo que hablar con el abuelo es hacer ciencia, es poder generar unos procesos de comunicación orales, como también hay otros procesos de comunicación no verbales que se viven en todos esos aspectos. Entonces, yo sí creo que muy importante ese contraste, profe Freddy, pero a mí sí me gustaría, porque yo sé que toda la experiencia que su merced tiene desde las ciencias exactas, y más por toda su formación, yo creo que sí es bueno como escuchar esa parte donde se hace ciencia, profe Freddy. Yo tuve un proceso de formación muy espiritual, yo estuve en el seminario con los padres eudistas, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente uno dice, ¿es científica la parte espiritual? O sea, yo hasta eso tengo que racionalizarlo, ¿cierto? Yo tengo que racionalizar mi fe. Por esa versión de que no es comprobable. Claro, lógico. ¿Sí? Claro, porque no es comprobable. Entonces, yo no, cuando a mí me dicen, por ejemplo, sale una abuelita de la Eucaristía, de su misa, rezando el rosario y tal cosa, y bueno, toda devota, y le dice a cualquier persona, y a su merced cómo le fue en la misa, y la viejita le va a decir, bien, muy bien, ¿cierto? Y uno dice, ¿pero qué dijo el padre? ¿Cierto? No, yo no sé, pero habló muy bonito, ¿cierto? No, o sea, uno tiene, sí, eso es un elemento muy importante, ¿sí? Pero yo tengo que ir más allá y tengo que racionalizar esa fe. Es decir, tengo que ir construyendo elementos que me permitan, ¿cierto?, indagar, profundizar, para ver yo cómo experimenté ese momento y cómo lo voy a llevar a mi realidad, ¿cierto? ¿Mi realidad cuál es? El mundo donde yo estoy, que es muy diferente, ¿sí? Yo tengo hasta que racionalizar el amor, el sentimiento, tengo que racionalizarlo, porque yo no me puedo desbordar en sentimientos, ¿sí? El doctor ex consejero de paz del doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando el doctor Álvaro Uribe Vélez estuvo en la presidencia, Luis Carlos Restrepo, sí, escribe maravilloso, o sea, yo lo admiro, o sea, es una persona muy intelectual, muy bien preparada, y hay un texto que él escribió que se llama Derecho a la Ternura, ¿sí? Y entonces dice, ¿qué pasa cuando un docente, una persona entra a un salón con un muñeco de felpa? ¿Sí? ¿Cómo lo tildan? ¿O qué pasa cuando yo le digo a él, de mi mismo género, ¿cierto? Mira, te regalo esta rosa roja. Y a ella, lo mismo, ¿cierto? Te regalo esta rosa roja. Sí, pues hay unos sentimientos encontrados. Entonces Luis Carlos Restrepo dice, yo tengo que expresar racionalmente ese sentimiento de afecto que hago hacia la persona. Ya ahorita les digo dónde yo haría ciencia, o dónde se hace ciencia científicamente hablando. Yo le voy a contar, hablando de afectos, a quienes afectuosamente tenemos del otro lado, que nos han mandado ya sus fotos. Desde Aguachica, en el Cesar, tenemos aquí los docentes y las personas invitadas. Un cordial saludo para las personas de Aguachica, todos nuestros invitados. Allá está Diana, pendiente de estas personas a la conferencia. Desde Paujil, nos vamos del departamento del Cesar al Paujil, en el departamento del Caquetá. Ajá. A 2 horas de Florencia, profesores. Ahí también tenemos muchísimas personas que están sentadas viéndonos de manera afectuosa y entendiendo la ciencia desde los afectos. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Y precisamente nos están saludando y nos están indicando que el tema de la ciencia puede llegar a ser muy controversial. ¿Qué más controversia que tener a la profesora Cindy hablando, claro, desde lo social, y el profesor José hablándonos desde la rigurosidad de lo científico? Claro que siempre hay para polemizar en ciencia. Luego nos hablan, aquí nos menciona Javier Álvarez desde Caucasia, nos dice, la ciencia se hace en los diferentes espacios donde no encontramos lugar de trabajo, casa
un parque. Repito, la ciencia se hace en los diferentes espacios donde nos encontramos. Lugar de trabajo, la casa, un parque. ¿Nos sacaron del aula de clase? Sí, claro, nos sacaron. Nos sacaron. ¿Qué diría, por ejemplo, en este momento, qué sé yo, Thomas Alva Edison? Por mencionar alguno, ¿cierto? Algún científico. ¿Qué diría él? ¿Sí? Estaría totalmente cortada esas respuestas. ¿Sí? Porque él desde dónde creó, por ejemplo, la bombilla, ¿no? Desde un laboratorio. Desde ahí es un elemento fundamental para hacer ciencia, un laboratorio. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, intentó Thomas Alva Edison para construir o para hacer realidad lo que es la bombilla? Muchísimas oportunidades y muchísimas veces. Él no se fue al comedor, ¿cierto? Al comedor, a comer, valga la redundancia, para hacer ciencia. Él no se fue allá. Pues Raquel, a mí me parece que sería muy importante poder como ir reuniendo un poquito las participaciones de las personas que nos acompañan y de pronto rodearlas alrededor de otra pregunta que tiene que ver directamente con el aula de clases, porque es como trayendo de pronto a colación la anterior participación sí, que nos saca del aula de clases. Sí. Regresemos un poco al aula de clases. Perfecto. Y miremos el por qué nos saca y por qué si es necesario salirnos, ¿sí? No sé, profe, sí, si pudiéramos continuar con la segunda pregunta que tiene mucho que ver con las participaciones. O leo las intervenciones hasta el momento y contextualizan. Claro, igual yo redondearía, ¿cierto? Sí. Yo redondeo mi respuesta, ¿cierto? Para ir finiquitando esta respuesta, sí, sin ser la respuesta precisa. Yo no tengo el conocimiento ni el saber preciso ni exacto, pero sí desde mi punto de vista y desde las situaciones en las cuales he compartido estos espacios de educación. Yo digo que solamente se hacen ciencias en dos partes, en el laboratorio y en el campo, en ninguna otra parte más. Ni siquiera me atrevo yo a decir que en el aula de clase, ni siquiera. Ni siquiera yo me atrevo a decir que se hace ciencia en una biblioteca, ni siquiera. Pues en Pasto nos indican que hay varios lugares, espacios abiertos, ellos allá están rodeados del volcán Galeras, así que yo me imagino que tienen buenos espacios para hablar de ciencias y para imaginarse la ciencia. Nos indican desde el aula de clase o desde la casa, nos dice por aquí Luis Eduardo Fuentes, nos dicen, desde el Cabo de Medellín, la profesional Alba Denis, la ciencia se fundamenta en experiencias y en vivencias. Se fundamenta en diagnósticos y experiencias, nos dicen desde Medellín. Bueno, esto es de la profesora Alba Denis, nos mandan por aquí, tenemos presentes los docentes de Fundec en Facatativá, Marcela Guzmán, Pedro Guzmán y Claudia Murillo, nos hablan de experiencias dentro y fuera del aula. Nos dicen por aquí Luis Eduardo Fuentes, bueno, ahí nos hizo la pregunta, en el campo, en la escuela, en el trabajo, en la sociedad, nos indican desde el Doncello Caquetá, y nos dicen en, cordial saludo, José de Jesús en Caucasia nos dice, estamos con Adriana, con Karen, con Mayra, con José Vergara, con Nelly Cali, con Janet Mendoza y el gestor Javier Álvarez, desde muchos lugares se hace ciencia. Entonces, aquí nos dice nuevamente desde Aguachica, en cualquier lugar se hace ciencia con cualquier persona bajo la necesidad de descubrir cosas nuevas todos los días. Por eso el pensamiento Evo. Desde el aula de clase, cuando el docente anima a los estudiantes a ampliar el conocimiento, es decir, cuando los incentiva y ahí los proyecta que sean felices desde el conocimiento, desde los afectos, dijeron por aquí. Desde cada uno de los entornos en los que desarrollamos, nos dicen en Aguachica, nos indican por aquí, desde calle 100 en Bogotá, ahí ya tenemos la versión científica de los ciudadanos, de las personas más del área urbana, nos dice, en contextos donde hay vacíos de conocimiento, en espacios pedagógicos, en aulas de clase, en centros de investigación, en un lugar donde haya necesidad de resolver cualquier enigma. Y eso nos lo dijo Ángela Flores, Caterín Roa, Laura Pérez, y están acompañados ahí de nuestra gestora Natalia Quintana. Claro, Raquel y mi profe Cindy, queridos espectadores, ¿cierto? Televidentes, ¿cómo le llamamos? Nosotros somos
participantes. Participantes, Sí. queridos participantes, miren, hay que hacer una rigurosidad científica, ¿cierto? Se necesitan elementos para tener realizar en el aula, en el campo, donde estemos, una rigurosidad científica. Y esa rigurosidad científica debe tener unos elementos propicios, ¿cierto? Propicios que me ayuden que me ayuden al saber, que me ayuden a indagar, que me ayuden a profundizar. ¿Cuáles pueden ser esos elementos? La observación, lo sistemático, la hipótesis, lo fáctico, lo falible, la sistematización, el método, ¿cierto? Para hacer una buena ciencia, un buen método científico, lógicamente se tiene que partir de una rigurosidad científica. Miren, un dato. Juan Pablo II, antes de morir, un gran pensador, una persona muy bien preparada, muy bien estructurada, que conocemos algo de él, antes de morir, hacia el año 2000, le dijo con todo dolor a la humanidad, le dijo, ojalá que la humanidad nos pidió, la humanidad volviera nuevamente a la escolástica. ¿Y qué es la escolástica? Es la rigurosidad del texto. Es la rigurosidad. ¿Y qué es la rigurosidad del texto? Lo que estamos hablando, o lo que yo he hablado anteriormente. La sistematización, la organización, la parte hipotética, todos estos elementos que construyen y deconstruyen la negación ante la afirmación, la negación ante el saber, la afirmación ante la negación de aquella persona que no o que desconoce un conocimiento, un saber. Eso es algo importantísimo. Es decir, finalmente Juan Pablo II nos dice, volvamos al texto, porque estos aparatos, la parte tecnológica, ¿cierto?, nos está carcomiendo cada día. Por aquí Piales nos habla con todos sus participantes, nos dicen que desde el pensar humano, eso es algo mucho más filosófico, Claro, que lo que veníamos hablando. Ajá. Y desde Bosa nos hablan de dentro del aula y fuera del aula nuevamente, y nos dice Sergio, Lady, Amparo, Marcela, Miguel, Carolina y Erika que la ciencia se hace dentro y fuera del aula. Por aquí nos dice desde Monte Líbano, nos dice Lesbia López, Merlis Pérez y Jenny Martínez, que desde muchos lugares. Creo que ahí esa ambigüedad en la que nosotros a veces podemos tener con el término ciencia, ¿sí? Lo que nos puede generar las dudas y los aciertos desde la ciencia. Creo que ahora sí ya podríamos, a partir de estas respuestas, ya contextualizados y ubicados con todos nuestros participantes. Sí, Raquel, sí me gustaría retomar un poquito de pronto el término que se ha discutido, que es la ciencia, pero también poder decir que la ciencia va de la mano con el proceso de investigación, y que el proceso de investigación, en este caso, me gustaría centrarme en el aula de clases, pero como dando la claridad de qué entendemos por aula de clases, ¿no? Porque tenemos como dos circunstancias, dos situaciones que es bueno tener en cuenta. Y una es que tenemos un aula de clases muy cerrada, en especial dentro de las grandes ciudades, y tenemos un aula de clases que es muy flexible, porque permite también salir de cuatro paredes, de un espacio físico, pero entonces para las dos cosas necesitamos, para los dos lugares, dos contextos, necesitamos trabajar esos procesos de investigación, de hacer ciencia. Porque hay que brindarle esas herramientas no solamente a los docentes, sino también a padres de familia, inclusive a los mismos estudiantes, a la comunidad. Y yo quisiera que ustedes me permitieran abordar pues como, si el profe Freddy me permite, abordar una discusión que se ha presentado mucho entre grupos étnicos y que tiene que ver con la institución como la escuela. Porque es que la escuela al principio siempre ha venido, o vino, cuando se establece la escuela en resguardos indígenas, en las sociedades afro, inclusive tenemos una discusión con el pueblo gitano, porque el pueblo gitano no cree completamente en la institución como escuela. Entonces muchos de ellos no van a la escuela. Ellos tienen otras formas tienen otras formas de poder generar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay algo con lo que nosotros no podemos de pronto seguir
y es sin dar claridad frente a qué es investigación y qué tenemos para poder llegar a cómo se desarrolla ese proceso de investigación en el aula de clase. Y a mí sí me gustaría, porque el profe Freddy maneja mucho la parte de terminología, así como lo maneja en cuanto a al término ciencia, sé que también maneja la parte del término investigación, que es muy amplio también, ¿no? Que me gustaría que su merced nos pudiera como dar esa claridad para poder ahora sí profundizar, generándole esas herramientas a las personas que nos están escuchando, ¿no? No sé, profe, si nos permite. Yo creería que la investigación la defino como indagar, es introspeccionar, es al estilo de Sigmund Freud, meterse en lo más profundo, ¿cierto? Sacar lo que hay dentro y transmitirlo. Es indagar, es meterse dentro de uno, es meterse dentro de la situación, es meterse dentro del texto, ¿cierto? Sacarlo al contexto para vivenciarlo. Esa es la investigación, que es un poco diferente a la terminología de ciencia, porque si ponchamos un momentico la imagen, vamos a mirar aquí la imagen, por favor. Si ponchamos la imagen ahí de eso, gracias. ¿Ciencia qué es? Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados a partir de los cuales se deducen principios y leyes generales. La investigación tiene que ir de la mano de la ciencia. La investigación es indagar, digo yo, sobre esos principios y leyes generales de los cuales nos monta aquí la diapositiva. La investigación es el razonamiento, pero el razonamiento elaborado estructuralmente, con un encabezado, con una síntesis, con una evidencia, con un análisis y con un complemento de los tres anteriores. La sistematización dentro de la investigación, ¿cierto?, es el orden y la organización que se tiene para realizar una situación determinada, basado en una serie de estructuras que están determinadas y delimitadas. Esa es la investigación, ¿sí? Podríamos decir es decir, nosotros no podríamos hacer investigación sin ciencia o ciencia sin investigación. Profe, es ahí precisamente que quiero como poder retroceder, bueno, más que retroceder, vamos a hacer memoria un poquito acerca de qué ha significado todos los procesos de construir escuelas en comunidades indígenas, Raquel, porque resulta que cuando se construyen las primeras escuelas en las comunidades indígenas, ya había un proceso de formación. Quizás la manera o la intención del mismo Estado, del gobierno, cuando se colocan las escuelas, era de colaboración o de manipulación, o la escuela de alguna manera siempre ha sido el espacio perfecto para manipular, para poder gobernar mejor, para manejar la gente. Entonces lo que hace es dañar la estructura familiar y dañar los procesos de aprendizaje propios que siempre se han tenido. Y por eso de pronto a veces voy como sí de lado con el profe Freddy, con lo que de pronto él está opinando, pero también no muy de acuerdo, ¿no? Porque tanto pueblos indígenas, pueblos afro, los raizales, los gitanos, dentro de ese reconocimiento que siempre hemos pedido, ha sido que nos reconozcan un proceso de educación propia. Al principio, después de la Constitución del 91, se denominó etnoeducación, y luego se denominó educación propia. Hoy en día estamos con la educación propia. ¿Por qué yo traigo esto como a la mesa? Porque resulta que antes de poder hablar acerca de los procesos de investigación dentro del aula, es necesario también tener claridad frente a qué tipo de población me voy a encontrar en el aula, en mi lugar de trabajo, porque también hay que sacar toda la parte de investigación del colegio, ¿sí? Claro. Sino también llevármelo para la oficina, claro. Con qué personas voy a compartir allá, de pronto alguno será arquitecto, en qué lugar voy a construir, o sea, no importa la profesión, es necesario conocer todo el contexto, conocer las personas con las que yo voy a trabajar, a las personas que yo voy a compartir. Y es un poquito lo que yo quiero como que... Pero mi profe, mire, la Constitución del 91, claro, lo que su merced dice es muy válido. En el preámbulo de la Constitución, el Estado, ¿qué hace? El Estado a mí me garantiza
La educación, dentro de los 8 pilares que están ahí contemplados en el preámbulo de la Constitución, uno de los ítems, ¿cuál es? El conocimiento. ¿Qué me garantiza el Estado? El conocimiento. En el artículo 67, de igual manera la Constitución no lo dice. En el artículo 70, de igual manera no lo dice. En el 71 también. En el 77 también. O sea, es decir, en varios artículos de la Constitución, en el mismo preámbulo, el Estado a mí me garantiza y me asegura la vinculación a la educación. Eso no, es decir, no hay duda en esa situación, ¿cierto? No hay duda que el Estado me garantiza. La gran pregunta entonces que surgiría aquí es de qué manera yo me hago propicio, ¿cierto? Esos espacios, ¿sí? Entonces la reserva, ustedes como ese idioma, ¿cierto? De indígena, la NASA y los otros contextos o los otros idiomas indígenas, porque yo sé que no es un lenguaje, sino es un idioma y es una natividad que ustedes tienen, ¿cierto? Ustedes también son vinculantes dentro de este proceso de educación que genera el gobierno, el Estado Nacional y lógicamente contemplados en dónde, nada más ni nada menos que en la Constitución, ¿sí? Entonces, en esa parte estamos muy de acuerdo. Yo tengo acá unas participaciones respecto de la conversación de nuestros dos conferencistas. Nos dicen desde Vegachí, la investigación comienza desde casa, cuando el niño comienza a explorar por sí solo, más allá de la escuela y más allá de la autoridad y de lo que el gobierno ha autorizado. Es decir, el conocimiento, ellos lo ven implícitos en todo, nos dicen en Vegachí. Nos dicen tenemos aquí de Chinú, profesora Cindy, tenemos desde Chinú, San Andrés de Sotavento y Tuchín, son comunidades con una mayor cantidad de indígenas, y ellos nos participan y nos dicen que efectivamente la educación está desde todos los contextos, dentro y fuera, y desde los conocimientos ancestrales. Perdón, Raquel, yo sigo interviniendo en este punto, ¿cierto? Y nombrando personajes. Sí. Manuel Elkin Patarroyo, el doctor Manuel Elkin Patarroyo, una eminencia en la parte científica colombiano que desafortunadamente, me voy a atrever a decir una cosa acá muy dura, el mismo gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez lo sacó. Él no está aquí en Colombia como muchos científicos, pero bueno, no voy a ese punto. Vamos a darle nombres generales para que no nos vaya, no darle toque político y religioso, entonces lo vamos a dejar ahí en suspenso. Las personas, sí, exactamente. El doctor Manuel Elkin Patarroyo, eminencia, ¿cierto? Científico, él nos contaba en algún momento, varias conferencias yo he estado con él, y él nos contaba en algún momento que él comenzó a hacer sus investigaciones cuando era niño, en el patio de su casa, al frente de su casa, escarbando la tierra, y mirando qué producía la tierra, qué hacía, qué movimiento tenía, qué pasaba ahí cuando él escarbaba la tierra. Con ese principio de Manuel Elkin Patarroyo, nos dicen en Argelia, Cauca, nos dicen el profesor Yuri Amparo Rengifo, la ciencia se da donde hay o se genera conocimiento, es decir, en los lugares donde estuvo seguramente Manuel Elkin Patarroyo, o donde están las experiencias que comenta la profesora Cindy en este momento. Entonces, creo que ahí, este es el momento donde realmente comenzamos a coincidir que el conocimiento puede estar en muchos lugares. Claro que sí. Nos dicen, podemos hacer ciencia en cualquier lugar, no se refiere a un lugar definido. Esto nos lo dicen desde Puerto Libertador, Jan Muñoz y la gestora que nos saluda también, Ana Luz. Bueno, entonces, ¿por qué a veces se siente tan cansón o de pronto se insiste tanto en la escuela como el principal lugar y donde de pronto está el docente siempre presente? Porque es en la escuela o en el espacio escolar. Vuelvo y digo que hay que tener en cuenta diferentes espacios, uno muy cerrado, muy estricto que se ve en las grandes ciudades y uno mucho más amplio, y es porque es en la escuela donde se va a formar a las futuras personas es precisamente en la escuela donde debemos de tener mucho cuidado con qué estrategias de investigación o de hacer ciencia vamos a compartir con los niños y cuáles vamos a trabajar, porque depende de lo que se forme ahí, depende de esas personas, cómo se formen, son las que van a tomar más adelante el liderazgo y las decisiones. Entonces, yo sí insisto mucho en que es muy importante
tener presente, Raquel, de pronto el trabajo dentro del aula, lo que hagamos ahí, el cómo lo proyectemos. Mira que en un colegio para el proceso de democracia, para poder vivir el proceso de democracia, el profe Freddy, que es abogado, lo que se hizo fue generar una registraduría estudiantil. Entonces se nombró una registradora estudiantil, se generó todo el proceso de campaña para los personeros estudiantiles, se hicieron la inscripción, estudiante que no se hubiera inscrito, que no fuera con el registro, entonces pasaban los de primerito con su registro ahí en la mano, dobladito y a veces laminado, iban allá, lo entregaban, revisaban, le entregaban el tarjetón, votaban. Pero eso, cuando el profesor Freddy dice que es en el laboratorio y en el campo, es poder hacer laboratorio en todo el colegio y poner a funcionar todo el colegio a través del aprendizaje de qué son esos procesos de democracia que se están construyendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente se hace laboratorio en la clase, 4 salones, el tablero, sino que nuestra intención es poder decir, sí toca hacerlo también en la clase, en el salón, pero también podemos sacar todos esos aprendizajes para la parte de afuera, como se hizo con el proyecto de participación democrática en esta institución. Entonces se hizo una posesión de la nueva personera y la hizo la registradora estudiantil. O sea, el ver a todos los muchachos moverse ellos solos, eso es hacer laboratorio y eso es generar aprendizaje. Claro, eso es cierto, yo no discrimino esa situación ni estoy en desacuerdo, simplemente que desafortunadamente se queda ahí. O sea, es el momento de generar todo, porque la escuela sí, la escuela es la que debe generar espacios propicios para el conocimiento, para la además somos un país democrático, pluralista, democrático, participativo, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde más espacio importante en el cual se tiene que generar, ¿cierto?, la investigación que en la escuela? Pero desafortunadamente vamos a ver, y la escuela ni siquiera, en la escuela el gobierno del Estado ni siquiera les propicia un alimento para poder pensar adecuadamente a los estudiantes. Yo no puedo pensar con hambre, yo no puedo rezar con hambre, no puedo. Desde cualquier punto de vista yo no puedo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente lo que su merced dice es muy bonito, pero llevémoslo a la práctica a ver cómo se soluciona. Ahí es donde yo digo que verdaderamente nosotros tenemos que tener una rigurosidad científica de investigación para alcanzar unos conocimientos o alcanzar unos saberes. Profe, esa rigurosidad científica, su merced de pronto, entiendo que quiere decir que no hay una rigurosidad científica en haber hecho el laboratorio, por ejemplo, en procesos democráticos. No ve esa rigurosidad científica. Lo que pasa es que porque la Constitución lo exige, que en todos los organismos debe haber este procedimiento, por protocolo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en una empresa, tiene que haber eso, por Constitución. Y donde no se lleve eso, pues lógicamente puede haber una sanción al colegio, a la entidad, a la institución, la sancionan. Sí, si claro. hay una investigación por parte del ministerio o por parte de la superintendencia adecuada, pues es sancionada. Pero entonces lo hacen más por protocolo, y el rector le conviene porque dice, ve, aquí hubo se manifestó esta situación, se arrojó esto, participaron tantos estudiantes, fue personero tal, se nombró de consejero a tal persona, etcétera, etcétera. Y eso es muy válido y muy bonito, ¿sí? Yo sí creo que existe la rigurosidad científica en todas esas estrategias que utilizan los profesores de sociales o los otros maestros, porque creo que fue un trabajo en equipo de todas las instituciones, porque la escuela debe convertirse no solamente en el laboratorio de paz que hoy en día necesitamos en nuestro país, sino en el laboratorio científico, en el laboratorio social. Sí la hay porque se están viendo resultados cuando el estudiante lidera un pan compartido, que es recoger alimentos para poder colaborar a otro lado. Creo que sí se está viviendo de alguna manera procesos de investigación quizás más prácticos. Hay algo que de pronto su merced comentaba,
Y es que yo sé que la normatividad de pronto de nuestro país pues está estipulada y a veces no funciona muy bien y a veces uno quisiera de pronto ver presencia del gobierno, pero si nos ponemos de pronto a no hacer, a no movernos, a no continuar caminando, porque entonces no nos dieron de pronto el recurso para poder hacer algunas actividades, como que ahí nos vamos a quedar. Yo creo que la ventaja de nuestro país, y yo siempre he dicho que nuestro país es de mucho arranque, es porque a pesar de que la normatividad como que no colabore, no dé las herramientas, los mismos docentes que nosotros tenemos de nuestro país siempre han sido como muy duros, echados para adelante, ¿cómo se puede decir? O sea, como que de arranque, ¿sí? De arranque. Con perrenque. Pero, quería mirar porque tenías una observación por ahí. Sí, tengo aquí varias participaciones y dudas porque a partir de esta discusión surgen entonces unas preguntas desde la contextualización que ya tienen nuestros participantes y nos dicen, uno de nuestros participantes opina, con hambre también se piensa porque la necesidad puede ser un detonante para buscar y generar soluciones. Nos dicen por acá. Y nos hacen una pregunta. ¿Cuáles son las sugerencias para pasar de esas buenas intenciones de hacia la investigación que contribuya al desarrollo del país? Desde la construcción del conocimiento. O sea, ya es desde la construcción del conocimiento, ¿cuáles son esas sugerencias para pasar yo resumo un poco lo que nos dicen aquí en Aguachica, para pasar de la ley, del papel, de la constitución, de las intenciones, de lo que firman las personas que se encargan a dar ese gran paso? Y nos dicen, nos preguntan desde Ipiales, y entonces a partir de aquí, ¿cuál sería el objetivo de la ciencia? Yo no puedo hacer análisis de la realidad desde detrás de un escritorio. Yo parto de eso, ¿cierto? Nadie. O sea, en la parte espiritual, por ejemplo, muchas veces los obispos hacían análisis de la realidad desde sus escritorios. Hay que salir, ¿cierto?, al campo, primero. Segundo, voy a dar una respuesta muy puntual de Carlos Marx, 1818-1883, gran pensador, alemán, sociólogo, economista, filósofo, una persona que intervino dentro de su momento histórico, ¿sí? Dando a conocer modos de producción como es el socialismo, el capitalismo y el comunismo. De igual manera, estos dos últimos como formas de gobierno. O sea, fue una persona muy bien preparada. Y él decía, ¿desde dónde se puede hacer revolución? Social y científica. 2 puntos. Social y científica. Y él dijo, se puede hacer única y exclusivamente revolución social y científica desde el aula de clase. En ninguna otra parte se puede hacer revolución científica y social, tomando como base fundamental la conciencia humana, es decir, despertando las conciencias de esos chiquitines que nosotros estamos formando, de esos estudiantes que van a participar en nuestras clases, de esos estudiantes inquietos, activos, o a esos estudiantes pasivos. Por aquí nos dice Medellín, haciendo su aporte, los profesionales que tenemos en Medellín, se dice, ella considera esta es Albadanis, nos dice, considero que falta desde la escuela registrar y sistematizar, claro, dejar evidencia, qué se hizo, los resultados que se obtienen. Eso es lo que permite hacer ciencia. Exacto. ¿No existe entonces en la escuela una bitácora? Claro, esa es la revolución que plantea Carlos Marx, es esa. Nosotros no podemos hacer revolución afuera. ¿Para qué en las calles? Esas manifestaciones, esas protestas, ¿en qué se convierte muchas veces una protesta de estas que nosotros hacemos? ¿En qué? ¿Cierto? En vandalismo, en injusticias, en hurtos, en robos, etcétera. La conciencia la tenemos que hacer nosotros como docentes adentro de las aulas, que rompamos las conciencias de las personas que están ahí para que hagan el bien, para que sirvan a la comunidad. García Herreros, el padre García Herreros, decía que nadie se quede sin servir. Finalmente ese es el ideal. Cuando nosotros tenemos una población tan diversa en Colombia, por ejemplo aquí vamos a poner dos ejemplos de 2 grupos que tenemos acá y de una vez los saludamos. Tenemos un equipo en Tierra Alta, Córdoba, ¿sí? Y tenemos otro en Montería, en el departamento de Córdoba. 2 en el mismo departamento, ¿sí? Uno en la zona urbana y otro en la zona rural.
Los dos, todos con docentes con intención de hacer ciencia, pero con realidades distintas, viviendo en el mismo departamento, ¿sí? ¿Qué sugerencias qué cosas los podrían identificar? El uno en zona rural, el otro en zona urbana. El uno con una población bastante diversa, como es el caso de las personas de Tierra Alta, Córdoba, una población rural y diversa. Y los otros en la ciudad. Raquel, yo creo que cuando yo hablaba de hacer memoria hace un rato, era poder también hacer memoria como la escuela de pronto es una realidad que las comunidades indígenas no podían, y las comunidades afro, y las comunidades raizales, y las comunidades gitanas no han podido como extirpar de su territorio. Igual ahí está la escuela. Entonces, hay que hacer memoria, primero, porque cuando uno hace memoria, es porque porque ha sido significativo todo ese proceso de la presencia de la escuela en nuestro territorio. Entonces, la escuela viene, interrumpe el papel de la familia, el papel del papá, el papel de la mamá, pero los que están siempre alrededor de la escuela, que es la familia, los mayores, los abuelos, los tíos, los padres y los mismos niños, finalmente no es que se rindan, sino que lo que hacen es apoderarse de la escuela y utilizar ese espacio escolar como el laboratorio para fortalecer la cultura. Cuando su merced o cuando el compañero que escribe menciona y como coloca en pregunta qué debo hacer, cómo debo yo, cuál es la fórmula o la receta que nos dan para poder hacer investigación desde el espacio escolar rural y desde el espacio escolar urbano, decirles primero, no hay una receta, lo que hay que hacer es voltear la mirada a la comunidad y ver toda la riqueza que hay ahí. Yo me acuerdo que yo salí de la comunidad y me fui a la universidad pensando en encontrar el conocimiento. Y cuando llegué a la universidad, el primer trabajo fue, vaya a su comunidad y tome nota de lo que usted observa. Y entonces yo digo, ¿de dónde vino? Sí, vayas de donde usted es, porque el conocimiento no está acá. El primer conocimiento que me va a dar a mí las bases del aprendizaje está allá de donde usted es. Entonces, es ese profe, muy de acuerdo con la profesora que dice, o con la compañera que dice que no se ha sistematizado. Realmente, en Medellín, cuando uno llega a la universidad o entrega una hoja de vida al profe Freddy, que tiene su experiencia en eso, lo primero que le piden es, ¿qué ha publicado? ¿Cuántos libros ha escrito? Y uno, no, ninguno. ¿Ha hecho investigación? No, ninguno, pero es docente no sé hace cuántos años en una escuela y no se ha sentado a escribir. ¿Cómo enseña a sumar? ¿Cómo hicieron los niños de primero para aprender a leer? ¿Cómo hicieron, por ejemplo, los niños de quinto para aprender la raíz cuadrada, a sacar raíz cuadrada, raíz cúbica? Porque como uno llega al salón y lo hace todo mecánico y pierde el concepto de investigación y pierde los miembros del proceso de investigación. Entonces, la recomendación es, por favor, dése la vuelta de donde a donde ustedes, regrese a su aula de clase, hable con sus niños, reconozca que usted es docente gracias a ello. Nosotros nos formamos gracias a los estudiantes, gracias a sus dudas, gracias a su no sé, no entendí, ¿cómo es que es aquí? Gracias a eso. Pero hay que diferenciar dos formas de pronto de enseñanza-aprendizaje. Yo no sé si a Raquel le pasó, estaba el cuaderno y estaba el niño haciendo una letra y sí. Viene la profe, le coge la mano al niño y le ayuda a hacer la letra. Acabó usted con el espíritu científico de ese niño. Porque si para él el círculo tenía esquinas, era porque era su proceso, era porque era su visión de mundo. Lo que pasa es que cuando uno es docente, lo primero que uno tiene que hacer es desarmarse. A ver, ¿aquí quién manda? Usted me viene a enseñar a mí, pero si yo me he quemado 5 años las pestañas en la universidad, a ver, ¿aquí quién es el profesor? No, profe. Cuando uno le dice, ubíquese en el nivel del niño, está diciendo, es porque usted tiene que ubicarse en esa realidad de aprendizaje. Qué pesar que no podamos hacer el ejercicio ustedes allá, y es que todos se sienten en el piso y comience a caminar. No, pero sí se puede. A ver, ¿cómo es el ejercicio? Y nos van a enviar foto con el ejercicio. Sí, claro. Vamos a hacer el ejercicio. Cuéntanos, profesora Cindy, ¿qué vamos a hacer? Todos, por favor, van a correr los pupitres, si están ahí, lo van a correr hacia un lado. En esa parte van a sentarse, se van a sentar así con la colita en el piso.
lo más bajito que puedan, y una persona va a caminar en medio de ustedes hacia adelante y hacia atrás. ¿Una de los mismos participantes de la conferencia o el gestor colaborativo? De los mismos participantes. De los ¿sí? mismos participantes. Listo. Elegimos a una persona de los mismos participantes, docente, no docente, cualquiera de los que están ahí, y se va a quedar de pie. Y los otros, con los pupitres corridos, van en la mitad del salón, van a hacer el ejercicio. Vamos a bajar la estatura, la vamos a llevar hasta el final del piso, ¿sí? Y, señores, una fotico acá con la profesora para mirar este ejercicio y para que después, a partir de ello, nos cuenten una experiencia, ¿cierto? Sí, lo importante de todo eso, para dejarlo entonces, para que ustedes hagan el ejercicio, es que las personas que están sentadas tienen que contarnos dos cosas. La primera es... Hagamos una cosa, profesora. Primero el ejercicio. 1 minuto, porque si conversamos seguramente no se van a concentrar en el ejercicio. Entonces, vamos 1 minuto. Corrimos los pupitres y tenemos al gestor colaborativo orientando el ejercicio y tomando la foto. Una de las personas de los participantes va a quedar de pie haciendo el recorrido por entre los participantes. Vamos 1 minuto con el ejercicio, no los interrumpimos, señor. Y ahorita yo les pongo otro ejercicio. Bueno, vamos con el primer ejercicio y en 1 minuto, por favor. Nos iban contando, bueno, ya nos empezaron a mandar fotos, profesores, de la actividad. Vamos a mirar aquí, tenía una intervención que me parecía, todas son muy importantes, pero desde aquí, desde aquí nos hacía una apreciación la profesora Lorena Suárez. Nos decía, en las instituciones educativas se sigue dando la clase catedrática y se está olvidando darle a los estudiantes la posibilidad de explorar. Es decir, nos devolvemos al aula, profesora Cindy, a que nos pidan la hoja de vida, como usted nos decía, ¿sí? A que nos devuelvan al contexto y nos sigan dando la misma información. Nos iban mientras nos van mandando las fotos, profesora. Lo que pasa es que hay una cuestión que yo, pues a nivel muy personal, yo sí critico mucho al Ministerio de Educación Nacional, y es que yo siento... A un ministerio. Solo porque como estamos hablando de educación, eso sí, ¿tiene nombre propio? Mencionarlo, sí. Sí, porque de alguna manera las mismas como normatividades que exige el ministerio a veces frena a los docentes a poder sacar a los estudiantes a generar laboratorio. Entonces, ahí es donde yo les decía que toca hacerlo en las 4 paredes y quizás no con el tablero, pero sí con las herramientas que hay. Entonces, utilizar espirales del conocimiento, lluvias de ideas. Lo importante es que desde el currículo, desde cuando se establecen los planes de educación, esté como establecido la posibilidad de generar proyectos de aula donde el tema que yo voy a trabajar sea muy práctico y se desgasta menos la voz de la profe. Por favor, cállense ustedes, organícense ustedes, ¿qué hacen ahí? Porque en realidad uno, yo creo que gasta 10 minutos solicitando silencio en un aula de clase, la voz de uno y el oído con la bulla. ¿Sí? A veces muchos profesores
se enferman y se incapacitan es precisamente por todo eso, porque de alguna manera no estamos utilizando el ejercicio de proyectos alternativos de construcción de conocimiento en la misma clase. A la profe que de pronto nos escribe muy de acuerdo con lo que ella dice, lamentablemente estamos regresando al tablero. Qué buen ejercicio sería para los rectores, si es que nos escuchen, quítenle el tablero por una semana a los profes a ver qué hacen. De alguna manera los va a motivar a otra cosa, porque la cuestión cátedra, la clase cátedra, ahora la clase que es de cátedra, y lo que hace es eliminar de alguna manera la participación de los estudiantes, ¿sí? Hay algo que yo sí quiero recomendar, muy personal, si Raquel me lo permite, cuando alguien me decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones? Y es, si me regala la presentación de esta lámina, aquí podemos observar rápidamente nuestro territorio, y nuestro territorio está conformado por afrocolombianos, raizales, palenques, indígenas y el pueblo rom, ¿sí? Profe, me ayuda con la otra. Y podemos mirar aquí cómo estamos organizados tanto los pueblos indígenas, los pueblos afros y los pueblos gitanos, ¿sí? Los pueblos raizales también están organizados y está dentro de la parte afro con la Comisión Pedagógica Nacional, los pueblos indígenas con el CEIP y los pueblos gitanos pues están las 10 compañías ahí trabajando para poder generar su propio modelo pedagógico. Entonces la intención de esto, cuando yo quería como mostrar un poquito la presentación para salir, profe. La presentación, entonces cerremos un poquito ya la presentación, es que quería recordar un poquito lo importante que es para las personas que nos escuchan, que son docentes, para los que son ingenieros, para los que son de pronto no pedagogos, para las amas de casa también que nos están escuchando, que cuando estemos en el territorio de trabajo, sea aula de clase, sea oficina, sea algún lugar, si soy del medio ambiente, si soy ingeniero civil, siempre recordemos que nuestro país está conformado por diferentes grupos étnicos y que de alguna manera todos no van a poder generar y producir conocimiento, y las mismas investigaciones no las van a generar con el mismo pensamiento. No sé si se han dado cuenta, el profe Freddy y mi persona de alguna manera trabajamos juntos, pero sí pensamos, y yo creo que así nos ha servido y hemos caminado bien, pensamos diferente. De pronto él desde su experiencia más exacta y de pronto la mía más social, pero eso hay que tenerlo en cuenta cuando yo estoy haciendo investigación. No todos van a ver la realidad de la misma manera, hay diferentes visiones del mundo. Entonces eso era lo que quería recomendar, se está ¿no? interpretando aquí a Kant. Kant decía, o dice, ¿cierto? Dice exactamente lo mismo. Dice, yo pongo un punto de vista, yo no tengo la razón en ese punto de vista. Yo necesito del otro y del otro y del otro para hacer un complemento de ese punto de vista y así salir adelante. Y es válido, ¿sí? Peor es cuando hay ofensa, ¿cierto?, hacia la persona. Aquí de pronto estamos tratando de mirar que los pensamientos son diversos, ¿cierto? Tenemos diversidad en pensamiento, pero las dos personas, su merced y yo, por ejemplo, nos queremos. Nos amamos dentro de un saber, ¿cierto? No, dentro de un saber, ¿no? Dentro de un saber. Estamos afectuosos, sí. Eso debe ser así. Perfecto. Bueno, aquí hicimos como unas diapositivas, aquí miramos las diapositivas, porfis, gracias. Bueno, y es la investigación en educación, ¿cierto? Y una de las preguntas es cómo surgió la investigación en el ser humano. A través de la historia, lógicamente debemos de tener una contextualización de cómo se dio, de cómo surgió, de cómo se transformó, se ha ido transformando la educación. Y ubicamos de pronto algo del mitos al logos, ¿cierto? De la parte mitológica como un relato vivo que se caracteriza a través del rito y de la palabra mágica, en donde explica y da cuenta del orden actual de las cosas y de la sociedad. El logos, des en cuenta cómo pasa a una razón, a un principio, una palabra pensada, una hipótesis, una reflexión científica, representa un contexto social, político y económico fundamental. Yo soy de las personas, de los partidarios que digo que un texto sin contexto se vuelve un pretexto.
¿sí? Yo tengo que conocer el texto y a partir del texto mirar el contexto. Si yo no tengo esa posibilidad, es muy difícil de que yo desarrolle adecuadamente en la escuela, en la educación, en el aprendizaje, un proceso de transformación. Antes había una sociedad palatina, es decir, había un rey, un monarca, ¿cierto? Y se traslada ¿qué? A una polis independiente, donde hay ciudades autónomas, democráticas. Estamos hablando especialmente de la Grecia clásica o de la Grecia antigua. ¿Cómo pasa esto? La pregunta es esa. Surge una casta guerrera, los aristas, relegando al Anax. El Anax en ese momento, acuérdense, era el rey, y lo fundamental, que era de medio, el alfabeto y el calendario. Es decir, que está de medio, el alfabeto y el calendario. Socializan, democratizan la palabra y esta se transforma en lenguaje. Y ahí es donde yo digo que es fundamental todo el proceso de aprendizaje y todo el proceso de educación y de investigación que puede haber. Si nosotros no hacemos esa socialización para la democratización, esto, que es la palabra, no, ya no existe la palabra, se convierte en mera palabrería, ¿cierto? Y ahí el lenguaje no se transforma, el lenguaje puede sufrir algún quebranto de salud dentro del aprendizaje. Profe Freddy, a ver si le damos un espacio porque ya hay muchas fotografías y muchas respuestas del ejercicio y están preguntando como, bueno, ¿y qué hacemos? Con lo que ustedes hicieron de ponerse en cuclillas, algunos, sí, otros se sentaron muy bien, o sea, la colita tocó el piso, sí, y la persona tenía que pasear de un lado hacia el otro. Y la idea es poder escuchar qué sintió, cuál fue esa percepción del que estaba sentado cuando ve el tamaño de la otra persona. Esa misma percepción, donde uno le alcanza a ver es de pronto la cola, la correa, toda esa parte, es lo mismo que sienten los estudiantes cuando está el profesor de pie, con su imponencia, con todo su, entre comillas, su conocimiento, sus años de experiencia, de qué es el docente. Esa época, le decía yo a unos estudiantes de grado 11, les decía yo, esa época pasó. Es la época en que estamos todos en mesas redondas, estamos todos haciendo lluvias de ideas, estamos todos aportando y el profesor está guiando. Entonces, a veces usted llega a clase y los niños están pendientes a ver, si es que están pendientes, si se logra ese gran milagro, entonces están pendientes a ver qué va a decir el profe. Y entonces pregunta el profe algo y el niño, no, yo no sé, usted es el profe. Esa parte hay que decírsele, recordárselo al estudiante, esa parte ya pasó, está recogida, ya no es la educación tradicional donde el profe todo lo sabe. El estudiante viene con una serie de conocimientos previos desde su experiencia y viene con toda la capacidad para generar aprendizaje dentro del salón. Lo que pasa es que como no somos una sociedad lectora, sino una sociedad oral, estamos acostumbrados a que otros nos digan qué es lo que está pasando allá afuera. Por eso pasa, profe Freddy, Raquel, que alguien dice en el Face algo y todo el mundo le aplaude. Ah, sí, así es. Hay una asamblea y por allá el más gritón dice, no, yo no estoy de acuerdo, y los demás, sí, no estamos de acuerdo, sí, no. Sí. ¿Y por qué no está de acuerdo? No, yo no sé, pero como están gritando que no están de acuerdo, entonces pasa lo de la señora saliendo de la misa, profe, porque no se ha generado todo ese pensamiento crítico, porque nosotros no somos una sociedad lectora, entonces el estudiante no está leyendo, y como no estamos leyendo, entonces los profes nos estamos cargando con toda la tarea de generar conocimiento. Entonces, ubíquese usted aquí, al nivel del niño, ¿sí? Y no le deje al niño que lo vea tan grande, sin la posibilidad de pronto de sentirlo cerca, ubíquese ahí y comience a generar estrategias de enseñanza, una actividad. ¿Cómo enseñar los números? Déjele a ellos que enseñen la letra A, déjele al niño que dé la exposición de filosofía sobre Kant. Ay, no, profe, es que yo no sé nada de Kant. Pues lea, busque. Cuando yo estaba viendo en la maestría de epistemología, yo me confieso, no entendía nada. La sola palabra es rara, no, es que solo la palabra. Y me fui
a YouTube y decía epistemología para niños. Pues fue la primera que me vi. Y así gradual hasta cuando ya logré, porque uno y el estudiante tiene la capacidad de hacer investigación, pero para hacer investigación se necesita algo y es la lectura. Y la lectura no solo alfabética, sino la lectura, que es esa observación, sí señora, de donde el estudiante va a mirar su realidad. Claro. Porque es necesario que todo el proceso de investigación parta desde el aula, porque son esos estudiantes los que van a salir a esa sociedad que para nada la hemos administrado bien. Nosotros no hemos administrado bien esta sociedad, hemos tomado malas decisiones y quienes van a tener la tarea de arreglar eso son los estudiantes. Y claro que tienen la capacidad. Entonces tenemos que generar procesos de investigación desde el aula para formar estudiantes que tengan la capacidad de tomar mejores decisiones, de ver su realidad, de ver cómo el otro tiene hambre y por qué tiene hambre, porque no hay un equilibrio en ciertas cosas a nivel de toma de decisiones. Mi profe. Profe, una última cosa. Y nosotros nos quejamos, porque lo escuchamos inclusive los estudiantes y los papás, esos políticos como son corruptos, ¿no? Eso, cómo se roban la plata, esos políticos, las alcaldesas, los senadores, eso allá. Pero le permitimos al estudiante que haga copia de la tarea. ¿Cuántos de los estudiantes hacen copia de la tarea? ¿Cuántos de los docentes no preparamos la clase? ¿Cuántos de los docentes no estamos ahí al pie del niño haciendo lo que nos toca? ¿Sí? ¿Y cuántos papitos le permitimos al niño que haga copia, que no entregue la tarea a tiempo? ¿Sí? Y cuántos papitos de pronto también mienten en la casa, pero eso sí, para quejarse del otro que es corrupto, ahí sí. Entonces mire esos procesos de ¿cómo se dice? Lo que yo siembro, yo cosecho, y eso es lo que yo voy a recoger. El buen ejemplo a todo nivel o el mal ejemplo a todo nivel. El ejemplo arrastra, ¿no? Raquel, una cosa, miren, ¿ustedes saben cuánto Colombia le invierte a la educación? De los recursos económicos que entran al país, ¿qué porcentaje le invierte la educación Colombia? Le invierte entre el 3 y el 4%. Singapur es el mejor país que le invierte la educación, le invierte alrededor del 27 al 28%. Y luego nos quejamos del error, de la falta de efectividad con las pruebas PISA. Claro, con eso da mucho que decir esa estadística, ¿cierto? Claro. Ahí es donde uno dice, claro, hace falta lo que su merced decía, y yo estoy de acuerdo con eso. Hace falta la implementación, hace falta los recursos, hace falta que yo sea consciente, que yo tenga conciencia para poder, ¿cierto?, transmitirla a mis estudiantes, ¿cierto? De igual manera, mire, Colombia produce alrededor de 9 millones de toneladas de alimento en el Magdalena. 9 millones. Y la gente se está muriendo de hambre. Eso es algo muy triste. Eso es algo muy preocupante dentro de nuestra, y nosotros ¿cómo pretendemos que exista o que haya educación cuando parte del país hay corrupción, en parte del país hay hambre y en parte del país no se le pone o no se le ubica los recursos económicos para la formación académica, intelectual, de investigación y demás. De paso, Raquel, le voy a interrumpir antes porque yo sé que usted está que se lee los Yo estoy que me leo porque es que tengo a todo el país participando. Entonces, ese ejercicio de sentar a unos y dejar de pie a otro, les elevó la intencionalidad y los tiene participando. Envían la foto y participan. Es que hay una cosa que quiero como decir, que sé que también el tiempo a veces no nos acompaña como al mismo ritmo, y es que esas pruebas PISA, ¿sí está bien? PISA. Pruebas PISA. Las pruebas ICFES. Yo personalmente, y créanme que es algo muy personal y también de pronto que hemos sentido como pueblos indígenas, no nos sentimos medidos por ellas, porque nosotros tenemos otra medida y no tienen el alcance. Es poder capacitar, ni siquiera ellas están, yo creo que no es que nosotros no nos sintamos medidas por ellos, sino que ellas no están a la medida de nosotros, de nuestra realidad. Entonces, yo personalmente siempre le digo a los chicos cuando tenía yo clase con grado 11, no nos afanemos. Lo que lo va a medir a usted es el corazón limpio que usted tenga, que haga las cosas correctas, ¿sí? En cualquier lugar donde esté, eso es lo que le va a abrir puertas. El resultado del verdadero conocimiento va más allá de la prueba. Lo que pasa es que tenemos unas condiciones que nos decía el profesor Rodríguez. Si
si hay una rigurosidad en la ley, si hay una exigencia, si debemos ser evaluados, nada que hacer, hay que hacer procesos de evaluación. Pero lo que nos mide a nosotros como seres humanos en cualquier contexto, llámese el aula, llámese la escuela, llámese nuestro entorno familiar o amigos, es la transparencia de lo que sabemos, porque puestos en la realidad, no, más allá de la evaluación, ahí ya hay una lectura de nosotros mismos. Nos dicen de aguachica. Además de hacer investigación, hay que implementar mucho las TICs. Medios digitales ya superaron los tableros. Se necesita trabajar en competencias tecnológicas. Hay que acercar la tecnología. Pero mira, Raquel, perdón. Dar importancia a enseñar a través de la práctica y el experimento. Perdón. Leí hace poquito un artículo ayer, antier, las carreras más importantes hasta el año 30. Dentro de esas, o sea, yo me emocioné. Cuando yo escuché eso, cuando yo leí eso, me emocioné. La docencia. De las mejores carreras que hay en Reino Unido, partiendo de Reino Unido, que es uno de los estados mejores vivibles del mundo entero, ¿cierto? Sí. Reino Unido hace eso y sigue por Estados Unidos y sigue en varios países en los cuales dice de las mejores carreras está la docencia. No le digo las otras porque yo también me sigo emocionando. En Montelíbano nos dicen desde el ejercicio, qué bueno salir de iguales. Es que creo que se sintieron tocados con eso de yo arriba y él abajo. Y nos mandan la foto de toda la gente de Montelíbano, unos sentados y la persona de pie. Si sentimos la autoridad que inspiraba la compañera la autoridad que inspiraba la compañera que estaba paseando por nuestro alrededor. Yo creo que dijeron algo así como paseando, ufanándose mientras nosotros estábamos allá abajo. El pavo real. Nos dicen desde Bosa, los participantes del caos nos dicen, sintieron que la persona que se encontraba de pie era superior a ellos, que tenía un nivel diferente por lo que los hacía sentir inferiores. Perdían la concepción al cansarse, al mirar hacia arriba, a comenzar a mirar a los lados e incluso al suelo. Sentían más cerquita el piso. Perdían la concentración. La concentración, profesora. Por aquí nos dicen, se siente como pequeño, como indefenso, nos dicen en Montelíbano. Y por aquí, bueno, esta ya la habíamos, es que hay una cantidad de material fotográfico. Que pensar que no tengamos eso, porque, ¿cómo se dice? Conectar, hablando de TICs, haber conectado esto allá y... No se preocupe que vamos a finalizar la conferencia mostrando las fotos. Lo que pasa es que no quiero interrumpirlo, pero las vamos a mostrar. La finalización de nuestra conferencia va a ser cómo ustedes hicieron el ejercicio y les vamos a mostrar a ustedes cómo los otros igualmente lo hicieron. Entonces, por aquí nos hacían una apreciación. Considero que los estudiantes siempre se sienten inferiores cuando nosotros estamos de pie. Eso quiere decir que la invitación al profesor es a que, yo que soy amiga del tacón, nos quitemos el tacón, bajemos el nivel, salgamos al patio, profesora, en las aulas o en los entornos que tengamos. Y quitemos la palabra bajemos, porque en realidad ellos no es que estén abajo. Ellos es que nosotros estamos en el lugar equivocado. Pero la escuela se ha cambiado. O sea, hace muchos años había una tarima, ¿no? El profesor se subía en la tarima, ¿cierto? Y tenía, ¿cierto? Y además tenía y fuera de eso tenía la lista, ¿no? La lista de estudiantes. Es decir, el profesor tenía el poder absoluto. Y mensaje en el tablero que decía, con una cuerdita, la varita. Este es Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Y con eso lo dejaban a uno pero quieto. Uno ya sabía que el conocimiento provenía de un ente superior llamado profesor y que uno solamente era, desde la inferioridad, estaba dispuesto a lo que le alcanzara a tocar a uno desde esa inmensa sabiduría. Lo que pasa, Raquel, es que también hay que entender, porque yo creo que hemos sido docentes, y la cuestión de que... Hemos sido. Somos, sí, gracias. De siempre. Me refería de pronto a el bachillerato. Ya. Y es que el docente se ha convertido en el secretario, ¿no? Entonces califique aquí, entregue este acta, llene el observador, llene el diario de campo, llene. Yo no sé los docentes de verdad cómo hemos sobrevivido a todo ese papeleo, a pesar de que ya están las TIC, Yo ¿no? sí le voy a decir a usted por qué.
Porque a los profesores docentes, a los maestros, esos maestros que tenemos allá y esos que se van a formar como maestros que tenemos del otro lado de la conferencia, les sobra una virtud que hay que tener como seres humanos, y es la vocación de servicio. Y eso hace que desde la vocación de servicio veamos en el otro ser humano una oportunidad y una posibilidad. Esa virtud no la tienen otros profesionales, con el respeto que me puedan merecer las personas que están allí del otro lado. Pero cuando nos hacemos docentes, cuando somos maestros desde el ser, desde lo que a nosotros nos impacta, nosotros tenemos vocación de servicio. ¿Sabes Eso es lo que está sucediendo. ¿Sabes qué dice el expresidente uruguayo Mujica? Un expresidente, sí señor, ¿No? ¿qué Mujica, nos dice? un revolucionario, ¿no? Revolucionario. ¿Qué contó? Fuerzas militares armadas, al margen de la ley, perteneciente, y fue presidente de Uruguay. Dice, yo no entiendo, abro comillas, ¿no? Yo no entiendo por qué un político gana más que un docente. Aquí nos hablan, desde Montería nos hacen esta apreciación. Desde mi espacio pedagógico y personal puedo sembrar las semillas de la inquietud, aquella que hace preguntar al niño, que puede hacer transformar, generar cambios de pensamiento, y que es que desde los más pequeños se generan preguntas del tamaño de una palmera, y no es dejarlo ahí y llevarlo a las posibles respuestas. Traer el conocimiento, preguntárselo al niño, pero antes que preguntarle, lo que nos dicen desde Montería es permitir lo que decía la profesora Cindy, permitirle la pregunta como piedad del pensamiento, y que se haga muchas preguntas, y desde esas preguntas enseñarnos a nosotros como maestros. Raquel, Él nos termina enseñando. Es que es más importante la pregunta que la misma razón. Claro. Es mucho más importante la pregunta, porque finalmente el ser humano está permanente y constantemente preocupándose. Hay una cosita ahí para la compañera que hace esa observación excelente. María habla desde nosotros en realidad no llevamos el conocimiento, siempre pensamos que lo llevábamos cuando íbamos al aula, pero lo que sí tenemos que para lo cual nosotros tenemos que prepararnos es poder llegar al aula de clase y que sea el niño que genere la pregunta a partir de su realidad. Cuando ya se genera esa pregunta desde la realidad, desde la necesidad, inclusive una pregunta de profe, ¿por qué mi papá le pega a mi mamá? ¿Sí? Profe, ¿por qué mi compañero me quitó las onces? Desde esa experiencia, esa realidad, es donde el profesor comienza a trabajar sociales, matemática y todas las otras asignaturas. ¿Sí? Por eso admiro a los profesores que son multigrado, porque lo que ellos hacen... Que se llevan los que trabajan con Escuela Nueva. Sí, porque lo que ellos hacen es poder comenzar desde la realidad del niño. A veces nos preocupamos, no, pero es que en este colegio rotan todos los profes. Pero a veces perdemos la posibilidad de que un profesor que conoce la realidad de los estudiantes pueda comenzar a guiarles esa pregunta. Desde la pregunta de por qué mi papá le pega a mi mamá, se puede comenzar y se puede generar procesos de investigación. Todos los procesos. Por aquí tenemos una apreciación que nos dice una de las profesoras. Considera que la experiencia está en el aprendizaje colaborativo, donde todos imparten, comparten y reciben. Algo así como todos sentados en el mismo contexto y aportándole, como cuando en el colegio o en la escuela hacíamos comitiva. Sí. Yo no sé si el término será igual para todo el país, pero hacer comitiva era todos trajimos, todos ponemos, todos comemos de esos mismos alimentos, todos participamos. No siempre eran tan buenas las mezclas, pero al final a todos lo que más nos gustaba de eso era que habíamos hecho un producto distinto al que traíamos y que era colectivo. Y nos hacen aquí una pregunta y nos dicen, ¿cómo hacer si el Ministerio de Educación Nacional nos exige la medición de los estudiantes y de los docentes y nos están pidiendo resultados? ¿Qué respuesta le damos aquí a estos profesores? Nosotros teníamos la misma pregunta como pueblos indígenas y en alguna ocasión se nos ocurrió una mala idea. Y la idea fue, pues, que hagan un ICFES acorde a de pronto a nuestro nivel académico. Pero la conclusión, me acuerdo tanto de algunos abuelos, fue, no, ni que no pudiéramos, ¿sí? Pues se la tenemos. Entonces lo que hicimos fue simplemente comenzar a fortalecer lo que ellos piden,
pero también por debajo de cuerda estamos fortaleciendo procesos de educación propia. Es decir, el niño aprende física, aprende química, comienza a capacitarse, todos estos, inclusive en internet, hablando de las TIC, hay toda una serie de manejo de preguntas ICFES que se pueden ir trabajando desde grado sexto, las mismas evaluaciones, es decir, no las quitemos, no le quitemos eso que nos está exigiendo el ministerio, hagámosle, fortalezcamos, pero en otros espacios fortalezcamos todo ese proceso de educación propia, todo ese proceso de la problemática del niño, o sea, sigamos generando investigación. Lo que sí es bueno y que yo personalmente recomiendo mucho es siempre fortalezcamos la lectura, los procesos de lectura, la comprensión de lectura, la lectura crítica, pensamiento crítico, hagámosle, ¿sí? No sé el profe Freddy. Yo voy a responder con un cuentico. Con un cuento, va a ser muy práctico. Háganos el cuento, Cuéntenos el cuento. Y el cuentico es el siguiente. En una gran asamblea, ¿cierto? Sí. Grandes personalidades, muchas personalidades. El dueño de la casa, como se dice, tenía un jarrón muy lujoso, muy fino, ¿cierto? Y además demasiado costoso. Y les dijo, el que se atreva a cambiar este jarrón de sitio, vamos a hacer el cambio. Había un cambio, ¿sí? Todos, pero ¿cómo así? Nadie se atrevía a tocar ni siquiera ese jarrón, por lo costoso, por lo veloso. Allá el más humilde atrás se paró, cogió el jarrón y ¿saben qué hizo? Lo rompió. Dios. Eso tenemos que hacer. Miren, nosotros tenemos que hacer eso con la educación. Romper los paradigmas. No es fácil, no, lógicamente no es fácil, pero nosotros tenemos que romper esos paradigmas. Yo insisto mucho en la conciencia. Nosotros tenemos que darles a nuestros estudiantes los elementos o las herramientas para que ellos rompan, ¿cierto? Ustedes, estudiantes, tienen que romper los paradigmas, los modelos en los cuales ya está establecido para poder transformar eso. Si nosotros no transformamos conciencias desde nuestro ámbito educativo, muy seguramente no podemos hacer nada, no podemos romper ese florero. Rompámoslo. Mi abuela es partera, perdón, mi abuela ya partió, sí, y ella era partera, toda su vida partera. Y se chocó mucho cuando entra a los puestos de salud con las enfermeras, se chocó mucho cuando ya hubo un choque fuerte, cuando ya los partos tenían que ser llevados al hospital, al puesto de salud, y ya las parteras, para poder ser partera y tocar a una paciente tenían que atravesar por un curso de salud. Pues mi abuela se fue, tomó el curso, aprendió a utilizar los guantes desechables, ¿sí? Y ella algo que nos decía es, hay que conocer al hombre blanco, conocer sus pensamientos, conocer cómo piensa para poder vencerlo. Entonces, obviamente el romper el jarrón no quiere decir que entonces que tengan que hacer unas pruebas de IFES, claro. Como si los indígenas entonces no fuéramos capaces de contestarla, porque es que pobrecitos los indígenas, hagámosle unas pruebas de IFES más. Al contrario, yo creo que sí podemos estar a la medida, a la estatura que de pronto exige un Ministerio de Educación, claro, pero sí. También sí tenemos que estar a la medida que exigen nuestros abuelos, que exige la realidad de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Bueno, yo creo que aquí ya tenemos muchísimas herramientas desde lo científico y desde lo social para plantear una de nuestras últimas preguntas el día de hoy. Nosotros del otro lado, profesores, tenemos docentes de matemáticas, de español, de lengua castellana, de filología, idiomas, de filosofía, de ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, y tenemos profesionales docentes y profesionales no docentes. Vamos con este interrogante, ya con todas estas herramientas y desde el contexto docente o desde el contexto no docente, si estuvieran frente a un grupo, para quienes no están en el contexto docente en el momento, 2 experiencias significativas desde la experimentación. Cuéntenos en 2 minutos
Así como hicimos un ejercicio, cuéntenos ustedes eso que ustedes antes de esta conferencia consideraban que seguramente no era experiencia científica, pero que ahorita ya saben que se puede generar conocimiento científico y que se puede generar experimentación a partir de esas experiencias de ustedes. Una o dos cositas, cuéntenle al gestor colaborativo qué han hecho ustedes dentro o fuera del aula de clase que sea o que consideren experimentación, ciencia, que sepan que hayan transformado el conocimiento de otra persona a partir de eso que se generó. 2 minuticos para ello.